Ay, me espanté. Sí, ¿En serio? ¿sí se escuchó? Sí. Mm. Y me parece que está grabando. A ver. Entonces, vamos a comenzar. Sí. A ver, voy a poner esto y voy a presentar. Bueno, nosotras somos Mariana Burgueño Aguirre, Karen Anica Vargas, Etlanensi Carriosa Tejeda y yo soy Lizeth Mariela Lozano Robles. Y el día de hoy vamos a presentar en nuestra pequeña exposición el tema de Pina Bausch y la danza teatro. Y bueno, ¿qué elementos podrás encontrar en esta exposición? Se expondrán algunos aspectos del tema de Pina Bausch y la danza teatro, abordando de manera general las principales obras, como lo son la integración de su biografía, el contexto histórico, así como el comienzo de su trayectoria como bailarina, coreógrafa, puesto que no solo rompió con la estructura de la danza clásica, sino que esta maravillosa mujer aportó una mezcla de género dramático, entre comillas, el teatro, lo que hoy conocemos hoy en día, y la danza como un nuevo medio de expresión. Bueno, para comenzar hay que preguntarnos de manera muy general, ¿quién es Pina Bausch? En primer lugar, es importante reconocer que Pina Bausch nació el 27 de julio de 1940 y falleció el 30 de junio de 2009. Ha sido catalogada la mejor coreógrafa del siglo XX, puesto que desde la infancia ha sido una mujer maravillosa, pues realizaba bailes en los cuales básicamente plasmaba sus sentimientos, pues prefería expresarlos mediante la danza. Como lo mencionaremos a lo largo de esta exposición, principalmente fue una bailarina de ballet, una coreógrafa, una directora de danza clásica y moderna, además de que descubrió la danza contemporánea de origen alemán. Sus estudios en danza clásica y moderna se realizaron principalmente en las escuelas de arte Insen, a cargo del profesor Kurt Jost, que próximamente les explicarán qué papel fundamental jugó este personaje. También destaca su contratación en la Academia Metropolitan Opera House de New York y en la compañía de danza teatro de Würzburg en Alemania, donde en este lugar fue importante porque empezó a ser reconocida como hoy en día la conocemos. El trabajo plasmado a lo largo de los años de esta persona se ha catalogado como revolucionario, ya que diferentes autores han señalado que no sigue una estructura narrativa ni tampoco una progresión. Sin embargo, sus obras se caracterizan por ser construidas por diversas acciones escénicas, imágenes que han llegado a causar impacto en los espectadores, utilización de las experiencias propias de los personajes, de los bailarines, actividades cotidianas, música de banda sonora inspirada básicamente en Bach, y convirtiéndose en esa forma una parte fundamental de la danza al teatro en Europa. Y bueno, ¿qué es la danza teatro? Bueno, se define la danza teatro como la unión de la danza y los métodos del teatro, creando una única forma de danza que, a diferencia del ballet clásico, se distingue por plasmar nuestra realidad. De acuerdo con distintas fuentes, consideran que esta mujer ha sido la persona con la capacidad de revivir el espíritu de la danza alemana, gracias a la creación de la danza teatro, que es una forma de expresión del arte debido al abordaje del canto, la música, el teatro, sin dejar a un lado los movimientos realizados por los bailarines, relacionando en gran medida con elementos como lo son la escenografía, las luces, los vestuarios, y de igual manera las acciones físicas y vocales con la finalidad de lograr una reflexión en el espectador. Por último, la pieza que destaca sobre todo en esta coreógrafa se titula Café Müller, la cual se estrenó en 1978
Y es maravillosa porque podemos visualizar en gran medida la sensibilidad que tenemos nosotros como seres humanos utilizando las sillas que pues representaban los obstáculos cotidianos de nuestra vida. En el contexto histórico, posteriormente a lo largo del trabajo, hemos mencionado muchas veces que es una gran directora, que creó la danza del teatro, el cual pues fue creado principalmente en los años 70 y se liga estrechamente con la corriente del expresionismo. Geográficamente, abarca especialmente lo que hoy conocemos como Alemania en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Es decir, que nos abarcamos en una línea del tiempo del siglo XX. Cabe destacar que durante este periodo se plasmaron diferentes manifestaciones artísticas. Principalmente abarcaron la literatura, el teatro y la danza. En pocas palabras, es posible afirmar que el teatro-danza nace en el seno del movimiento expresionista, en donde se busca plasmar una diferencia bastante considerable de lo que era reconocido como el ballet clásico. Por otro lado, Pina Bausch se ve influenciada por el movimiento expresionista, creando una nueva forma de danza que hace referencia a lo realista plasmado en gran medida en las emociones reflejadas en los movimientos. Sin embargo, es gracias al género dramático que esta nueva forma de expresión puede plasmar la visión del coreógrafo hacia el mundo, convirtiéndose de esa manera en un ícono de la danza contemporánea. Hablando acerca de las características principales de teatro danza, tenemos que esta nace en el siglo XX durante el apogeo del movimiento expresionista. Fue creado por Pina Bausch y lo que se busca es desprenderse del ballet clásico. Ella quería ahondar en el interior del ser humano. Sus creaciones partían de preguntas que ella realizaba a sus bailarines y dichas preguntas llevaban a la reflexión individual de los participantes y con esta dinámica se conformaban sus obras. La característica principal del teatro danza es el lenguaje corporal. Esto abre un espacio a las diferentes interpretaciones que pueden surgir por parte de los espectadores, o sea, del público que está viendo las obras. Se busca la innovación y la improvisación y para ello Pina Bausch busca que los bailarines expresen sus sentimientos y emociones a través de los movimientos, es decir, busca la expresión de la realidad a través del lenguaje corporal. Dentro de las principales formas de expresión de teatro danza se encuentran los sonidos, el silencio, la gesticulación exagerada, los gritos y las risas, el exceso de movimientos corporales, el estilo de la música, el ritmo de la respiración acelerada, la luz y los elementos que eran utilizados para montar la escenografía. Y básicamente se puede decir que se utiliza el cuerpo para expresar aquello que incluso las palabras no pueden. Y finalmente tenemos que sus obras llevan a la generación de sensaciones como lo son la pasión, el miedo, la angustia, entre otras. Siguiente, por favor. Creo que sí. Ahora pasamos con los principales exponentes del teatro danza. Primero tenemos, claro, a Pina Bausch, quien fue una bailarina, coreógrafa y directora. Ella nació en el año de 1940 y falleció en 2009. Es una figura representativa de la danza contemporánea. Ella realizó parte de sus estudios en la Universidad de Juilliard y tuvo la oportunidad de darse a conocer a través de su danza en el Metropolitan y en la New York City Opera. Posteriormente, Pina Bausch regresa a Alemania con su primer director llamado Kurt Jooss, que hablaremos de él en un momento, en Essen. Y es ahí donde ella realiza el ballet inaugural de su carrera, titulado Fragment, y luego dirige una coreografía para la ópera de Wuppertal. Sus obras comienzan a ser reconocidas y crea el Teatro Danza Pina Bausch. Siguiente, porfis. Lo siguiente. Su propuesta buscaba, no, anterior. Su propuesta buscaba romper con las características típicas del ballet clásico. Su idea nace del movimiento expresionista y quería que sus bailarines expresaran emociones a través de los movimientos.
y para ello implementó la idea de la expresión de la realidad a través de los lenguajes expresivos, los cuales tienen como la finalidad que el público reflexione sobre la existencia misma. Y podemos destacar dentro de sus más relevantes obras las tituladas Café Müller, La consagración de la primavera, Arien, Palermo, Palermo, entre otras. Y su frase célebre, no me interesa cómo se mueven las personas, sino lo que les hace moverse, muestra claramente lo que Pina Bausch buscaba en el teatro danza, una forma de demostrar la visión del mundo. Siguiente, porfis. Kurt Jooss fue un coreógrafo alemán y el principal exponente de la danza expresionista, así como uno de los principales impulsores de teatro danza. Realizó una investigación sobre las bases del movimiento expresivo y Kurt Jooss comenzó a implementar características en sus obras como interpretaciones dramáticas, fondos negros como cortinas en el fondo y la abordación de temas como la contingencia. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a Eugenio Barba. Él es un director y estudioso de teatro italiano, quien creó el concepto de antropología teatral y tercer teatro. Además, al fundar el Odin Teatret, influyó sobre la evolución del teatro europeo y también fundó la Escuela Internacional de Antropología Teatral con siglas ISTA. Dentro de sus principales obras podemos destacar Ferai, Min Farshud, Les Enrei de Bichet, entre otras. Y Eugenio Barba destaca acerca de la belleza que existe en el no humanizar milimétricamente cada acción, sino vivir en el presente. Nos habla del arte de la improvisación y de dejarse llevar por las emociones. Y para ello utilizó al caballo de plata, dejando que los participantes simplemente fluyeran con sus emociones. Bueno, a continuación analizaremos 10 de las obras más icónicas de esta artista. Para empezar, la siguiente, empezaremos con Café Müller y pues como ya mencionó anteriormente mi compañera Liz, es una de las piezas más histriónicas e icónicas de esta coreógrafa. Muchos la consideran como su pieza más emblemática. En esta obra podemos retratar soledad, tristeza, una angustia existencial. Justo como mencionaba mi compañera, la escenografía juega gran parte de esta historia y este desate de emociones. Justo las sillas se analizan como un símbolo que nos estorban en nuestro día a día, como un obstáculo. Pero igual está las paredes y esa puerta giratoria que nos recuerda que estamos chocando con lo mismo y con lo mismo. También podemos analizar en la pareja que sale, que es controlada por el señor que vemos acá a la derecha, como esa necesidad existencial de afecto, de que queremos amor, que queremos cariño. Sin embargo, Pina Bausch lo lleva a algo más febriente y al lado angustioso que denota esta necesidad. Bueno, la siguiente. O sea, lo que me gusta yo creo que de esta obra es eso que mencionaste, ¿no? De cómo algo tan bello nos hace reflexionar en gran medida. Bueno, fue muy lindo. Ya, fan. Sí, y esa es una de las simplezas que tienen las obras de Müller, de Bausch, porque es algo que con una simpleza y una elegancia logran transmitir a través de simbolismos. Y es algo que, por ejemplo, en esta obra que se llama Iphigenie of Studies de 1973 se puede ver reflejada. Justo es la primera ópera de ballet de Bausch y esa obra, esta pieza empieza a marcar las características que veremos en otras obras. Por ejemplo, la simbología universitaria arquetípica del movimiento, cómo podemos identificar las emociones a través de los movimientos bruscos y marcados. Igual esta obra se destaca por representar elementos dramáticos de la tragedia griega de una manera en la que fue criticada porque decía que pues no había diálogo. Sin embargo, al ser una ópera complementaba esa parte del teatro, pero también con la música. Está muy padre. Y algo como que no sé si. Creo que una vez leí que las primeras obras fueron con ayuda de Kurt Jooss, ¿no? Como mencionó Marianita. Está muy padre su trabajo, ¿no? Yo soy fan.
Sí, otra de sus obras que son más reconocidas es La Consagración a la Primavera, que fue estrenada en 1975. Se basa en una partitura de Igor Stravinsky y justo lo que busca denotar Bausch con esta obra es la conexión con la tierra. Acá podemos ver algo que se repite en muchas obras, que es el ocupo de la naturaleza en sus obras. Y aquí, en este caso, fue el elemento tierra. Ahí en el escenario estaban todos cubiertos de tierra. Y teníamos a 13 hombres y a 13 mujeres que representaban cómo Bausch entendía el género y al final cómo la elegida era sacrificada y justo denota angustia, denota emoción y denota esta catarsis de emociones a través de la sincronía de los bailarines. Como en el caso anterior se ocupó tierra, en Arien de 1979, Bausch emplea el manejo del agua. Justo coloca agua caliente en el escenario y justo ocupa el agua como elemento escénico y también parte de las coreografías. Aquí emplea el canto, la coreografía, para crear una alternancia entre el ruido y el silencio, y con los movimientos corporales bruscos y rígidos crear un caos que remite a este mensaje existencial que Bausch menciona en varias obras. Por otro lado, Palermo de 1989 tiene cabida en un contexto histórico muy peculiar, ya que justo es lanzada un poco después de la caída del muro de Berlín. Y justo en la primera escena que se cae una pared es Bausch haciendo un guiño a ese evento histórico. Igual Bausch intenta expresar la tragedia, expresar las necesidades de los supervivientes de un evento catastrófico y justo otra vez la necesidad de afecto humana. Igual intenta señalar las problemáticas sociales que había en esa época en el sur de Europa, como la pobreza y el hambre. Siguiente, por favor. Y por último, de mi parte, sería Tanzavet II, de 1999. Y como vimos en escenarios anteriores, en Bausch busca expresar la frialdad, expresar esa soledad, y lo hace a través de realmente traer nieve en el escenario. Esta obra se caracteriza porque fue un encargo de Bausch en Madrid, y justo en su tiempo en Madrid, que pasa con Pedro Almodóvar y crea una amistad, es lo que busca expresar con esta obra. Y de nuevo, a través del contacto y cómo se van interrelacionando las personas, busca vuelve a marcar esta necesidad de relación humana y de crear vínculos. Y eso se nota en cómo se comunican los personajes. Así que sería todo, de mi parte. Pero yo quiero agregar algo, bueno, algo que se me hizo como que muy interesante, es que cuando en el ballet clásico hemos visto que saquen nieve o con el agua, jamás, ¿no? Y se me hace una forma muy bonita de innovar. No, hombre, qué imaginación. A ver, Bueno, yo voy a decir lo que falta de las obras. Una de ellas es, no, la anterior. Esa. Bueno, la de los 7 pecados capitales. Aquí estuvo en colaboración, o bueno, bien el compositor fue Kurt Weill, y aquí se manejaba un poco de diálogo. El texto fue hecho por Bertolt Brecht. Igualmente era una ópera danzada. Aquí se expresaban en gran cantidad como la aprobación de la sociedad, tanto en
el género trans, como también en los estereotipos que se basaban para la mujer. Y bueno, aunque pues, no se manejaba como el diálogo, pero obviamente en las expresiones que se manejaban o los movimientos como muy dramatizados, era muy obvio como lo que trataban de expresar. Al igual, en algún momento se llegó a expresar como el abuso que se generaba ante estas, tanto como la mujer como las personas trans. Pues bueno, el siguiente, por favor. En Walser, en 1982, fue una coproducción con Holland Festival. Creo que ya nos quedan. ¿Va a cortar la llamada? Creo que no, pero tú sigue, tú sigue. Ok. Bueno, en coproducción con Holland Festival, una actuación en el film de Federico Fellini. Y bueno, igual fue una danza teatro. En este, al igual se basaba un poco más en los estereotipos femeninos, pero más cercano al papel que debía de desarrollar la mujer en casa o en la sociedad y la violencia que también se generaba ante esta. En gran parte de la obra, de escuchar que muchos lo tomaban como comedia, pero realmente la expresión y la manera en la que hablaban los pocos diálogos era como una, transmitían un mensaje como de inconformidad sobre lo que la mujer eh, estaba como acostumbrada a hacer, por así decirlo, lo que más bien la acostumbraban a hacer. El siguiente. En Nerken, esta se me hizo como muy llamativa porque pues, prácticamente todo el escenario estaba cubierto de claveles, que realmente pues es como el nombre en español de la obra. En esta estuvo en colaboración con Matthias Burker en Hans Pop y bueno, aquí hablaba mucho como, no se podría decir como tal de la homosexualidad, sino como de romper con los estereotipos de el hombre macho, por así decirlo, la masculinidad del hombre, o más bien, creo que en toda la obra fue más en donde pues se creía que el hombre era como aquel que vestía detrás nueva modernidad de la masculinidad. Al igual, los claveles podrían representar como Creo que perdimos a Yetla. Creo que sí, a ver. O si no, que alguien le marque y que siga hablando por el micro. A ver, le marco. A ver. No contesten si quieren, solamente para que me conteste Yetla.
Ya está el micrófono prendido. Ah, ok, perfecto. Ya, creo que ya. Ketla, bebé, si quieres nada más apaga tu cámara y ya como tenemos problemas técnicos de conexión, pues si quieres nada más hablar por el micro para que no se te trabe. Ok, pero ¿en qué fue lo último Nos que estás escuchó? Lo último que escuchamos fue Nelken. Te quedaste que estaba hablando, criticaba hacia la masculinidad. Bueno, es eso que realmente como los claveles trataban, o bueno, daban un significado como la mujer podría superar cualquier cosa. Ya, ¿sí me escucho aún? Algo entrecortado, pero sí. Ujú. Ok. Bueno, esta creo que es la última. Eh, es la de Ofreo y Eurídice. Esta igual es una ópera danzada en colaboración con Hans Pop. Es una obra muy basada en la tragedia y en el duelo, ya que se sufre una pérdida. En esta, Orfeo es como la persona que sufre la pérdida y quien está tratando como de superar todo esto. Y Eurídice es representada por una mujer. En este caso, como vemos, es la mujer que está en la silla alta. Es como la persona a la que perdió Orfeo. Y bueno, en toda la obra se puede mostrar cómo pues, los movimientos eran muy exagerados, pero a la vez muy tristes, por así decirlo, muy apagados. O sea, yo creo que es muy difícil el puedan transmitir más de un sentimiento a la vez y la verdad se me hace súper, súper impresionante. Y bueno, en al final de la obra, no, espera, al final de la obra, pues no entendí muy bien esa parte y como tal, Orfeo es el que asciende hacia el lugar en donde estaba, lo regresas tantito. Mm, No sé si Orfeo es el que asciende hacia donde estaba Eurídice o un tipo en la obra. Gracias, la siguiente. Y bueno, como conclusión, obviamente podemos notar la importancia que tenía en la expresión, ya que como aquí no se manejaban muchos diálogos, sino todo se basaba en movimientos y gestos, pues podemos notar que la importancia de la expresión era mayoritaria, ya que pues mediante esto podían lograr como la conexión con el público y lo que buscaban transmitir. Igual el sentimiento y el mensaje transmitido, pues creo que era lo que se buscaba en cada una de sus obras, ya que con esto pues podían hacer conciencia en el público sobre las problemáticas que ocurrían como en el momento y bueno, como ya lo dijeron, lo hacía como de una manera más moderna o de una manera tal que se buscara acercar al público y que ellos lo sintieran de esta forma. Y pues creo que ya sería todo.
Pues con esto concluimos nuestro trabajo sobre la exposición de Pina Bausch y la danza teatro. Fue un honor para nosotras haber tomado la materia con usted y muchas gracias por su atención. La queremos mucho y esperemos que le haya gustado nuestra exposición.